El reloj de la mesita de noche marcaba las 3 de la madrugada cuando los gritos de Luis, mi esposo, destrozaron el silencio de nuestra pequeña casa en las afueras de Valencia. Yo estaba sentada en el borde de la cama, con la mirada perdida en la oscuridad de la habitación, todavía aturdida por la discusión que había tenido horas antes con doña Rosario, mi suegra. El eco de sus palabras aún resonaba en mi cabeza, mezclándose con el tic-tac implacable del reloj. Doña Rosario había llegado esa tarde, como cada domingo, para su habitual inspección de la casa. Sus ojos escrutadores recorrían cada rincón, buscando la más mínima mota de polvo, el más pequeño desorden que pudiera utilizar como munición contra mí. Yo había pasado toda la mañana limpiando, fregando el suelo de terrazo hasta que brillara, sacudiendo las cortinas de encaje que ella misma había elegido, y reorganizando los libros en el estante según el sistema que ella consideraba apropiado. Pero esta vez, algo en mí se había quebrado. Quizás fue la forma en que arrugó la nariz al pasar el dedo por el marco de un cuadro, o tal vez fue el comentario mordaz sobre cómo su Luis merecía una casa verdaderamente limpia. Fuera lo que fuese, me encontré haciendo algo que nunca antes me había atrevido, cuestionarla. Doña Rosario, dije con voz temblorosa pero decidida, he limpiado esta casa de arriba abajo. Si hay algo que no está a su gusto, quizás podría decírmelo de una manera más constructiva. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Rosario me miró como si de repente me hubiera crecido una segunda cabeza. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, se encendieron con una mezcla de sorpresa e indignación. ¿Qué has dicho, niña?, preguntó con una voz que podría haber congelado el Mediterráneo. Tragué saliva, pero ya no había vuelta atrás. Digo que me esfuerzo mucho por mantener esta casa como a usted le gusta. Pero sus críticas constantes no son justas. No son constructivas. La cara de doña Rosario se transformó en una máscara de furia contenida. ¿Justas? ¿Constructivas? Niña ingrata, ¿así es como agradeces todo lo que esta familia ha hecho por ti? ¿Crees que cualquiera habría aceptado a una don nadie como tú para su hijo? Sus palabras me golpearon como bofetadas, cada una más dura que la anterior. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a darle esa satisfacción. En lugar de eso, me quedé allí, de pie, sosteniendo su mirada mientras ella continuaba su diatriba. Cuando Luis te trajo a esta casa, eras poco más que una camarera con ínfulas. ¿Y ahora te atreves a cuestionarme? A mí, que te he enseñado todo lo que sabes sobre cómo llevar una casa decente. Eres una desagradecida, eso es lo que eres. Cada palabra era como un puñal, recordándome mi lugar en esta familia, el precario equilibrio en el que vivía desde que me casé con Luis. Pero algo había cambiado. Ya no era la misma chica asustada que había entrado en esta casa hace 5 años, dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de escapar de la pobreza. Tal vez, dije con una calma que no sentía, si me tratara como a una nuera en lugar de como a una criada, las cosas serían diferentes. El rostro de doña Rosario se puso rojo de ira. Insolente. Espera a que Luis se entere de esto. Ya veremos si sigues siendo tan valiente cuando él sepa cómo me has faltado al respeto. Y con eso, salió de la casa como un vendaval, dejando tras de sí un silencio opresivo y la certeza de que las consecuencias de mi rebeldía no tardarían en llegar. Las horas que siguieron fueron una tortura. Intenté distraerme con las tareas domésticas, limpiando obsesivamente rincones que ya estaban impolutos, reorganizando armarios que no lo necesitaban. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente lejos de la inevitable confrontación que se avecinaba. Cuando Luis llegó del trabajo, supe inmediatamente que doña Rosario ya había hablado con él. Su rostro, normalmente afable y relajado después de un día en la oficina, estaba tenso y sombrío. Ni siquiera me saludó al entrar, simplemente fue directo a la cocina y se sirvió un vaso de vino tinto, bebiéndolo de un trago antes de servirse otro. Luis, intenté, mi voz apenas un susurro, tenemos que hablar sobre lo que pasó hoy. Él me miró por encima del borde del vaso, sus ojos oscuros e indescifrables. Hablar, dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. ¿Qué hay que hablar, Carolina? Mi madre me lo ha contado todo. ¿Cómo pudiste faltarle el respeto así? Intenté explicarme, contarle mi versión de los hechos, pero cada vez que abría la boca, Luis me interrumpía con un gesto brusco.
Su silencio era como una tormenta gestándose, y yo podía sentir la electricidad en el aire, presagiando el estallido que estaba por venir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Luis habló. Su voz era baja, controlada, pero cargada de una ira que nunca antes había visto en él. «Ve a la habitación», dijo. «No quiero verte ahora mismo. Necesito pensar». Obedecí, más por instinto de autopreservación que por sumisión. Una vez en la habitación, me senté en el borde de la cama, escuchando los pasos de Luis en la sala, el tintineo del vaso contra la botella mientras se servía más vino. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante, cada minuto una eternidad de ansiedad y miedo. Y entonces, a las 3 de la madrugada, la tormenta estalló. Luis irrumpió en el dormitorio con los ojos encendidos de furia, el aliento cargado de alcohol. Me acusó de haber faltado el respeto a su madre, de no ser una esposa obediente y, sobre todo, de no ser digna de la familia. Sus palabras, amplificadas por el silencio de la noche, resonaban en las paredes de la pequeña habitación. «¿Cómo te atreviste?», rugió, su rostro a centímetros del mío. «¿Crees que puedes hablarle así a mi madre? ¿A la mujer que te dio un techo, que te sacó de la miseria?». Intenté hablar, explicarme, pero Luis no estaba escuchando. Cada palabra que salía de su boca era como un latigazo, recordándome mi lugar, mi pasado, mis supuestas deudas con esta familia que me había rescatado. «Eres una malagradecida», continuó, paseándose por la habitación como un león enjaulado. «Te lo hemos dado todo, ¿y así es como nos lo pagas? ¿Insultando a mi madre en su propia casa?». «Luis, por favor», logré decir entre el nudo que se formaba en mi garganta. «No fue así. Yo, solo». Pero antes de que pudiera terminar, Luis se giró hacia mí, su dedo índice apuntándome acusadoramente. «Silencio», gritó. «No quiero oír tus excusas. Esta es tu punicao por no seguir las órdenes de mi madre. Vete a la calle. Ahora mismo». Las palabras me atravesaron como una daga. Lo miré incrédula, esperando ver algún signo de que no hablaba en serio, de que era solo el alcohol hablando. Pero sus ojos, esos ojos que una vez me habían mirado con amor, ahora solo mostraban desprecio y determinación. «¿Qué?», logré articular, mi voz apenas un susurro. «Luis, no puedes estar hablando en serio. Es de madrugada, hace frío, no tengo a dónde ir». Por un momento, creí ver un destello de duda en sus ojos, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. En su lugar, dio un paso hacia mí, amenazante. «¿No me has oído? Fuera de mi casa». El miedo me paralizó por un instante, pero luego, como movida por un instinto de supervivencia, me incliné hacia mi bolso que estaba en la mesita de noche. Si tenía que irme, al menos necesitaría mis documentos, algo de dinero. La reacción de Luis fue inmediata y brutal. Me arrancó el bolso de las manos con un gesto violento, como si el simple acto de querer llevarme mis pertenencias fuera una traición imperdonable. «¿A dónde crees que vas con esto?», gruñó, vaciando el contenido del bolso en el suelo. Monedas, llaves, mi pequeña libreta de direcciones, todo cayó en un montón desordenado a nuestros pies. «Este es mi dinero. ¿Crees que te voy a dejar llevártelo?». Me agaché para recoger al menos mis documentos, pero Luis me agarró del brazo, levantándome con brusquedad. «He dicho que fuera», repitió, empujándome hacia la puerta de la habitación. Tropecé, casi cayendo, pero logré mantener el equilibrio. Mi mente era un torbellino de emociones, miedo, incredulidad, ira. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo el hombre que una vez me había jurado amor eterno ahora me echaba a la calle como si fuera basura? Mientras Luis me empujaba por el pasillo hacia la puerta principal, intenté una última súplica. «Luis, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Soy tu esposa, hemos compartido 5 años juntos. No puedes simplemente». Pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Luis abrió la puerta de un tirón, el aire frío de la madrugada entrando como una bofetada. «Ya no eres mi esposa», dijo con una frialdad que heló mi sangre. «Una esposa respeta a su familia. Tú has demostrado que no mereces ese título». Y con eso, me empujó fuera de la casa,
al frío de la noche. Caí de rodillas en el duro pavimento de la entrada, raspándome las palmas de las manos. Cuando me giré, vi a Luis de pie en el umbral, su figura recortada contra la luz del interior. En ese momento, algo dentro de mí cambió. La súplica en mis ojos se transformó en determinación. Me puse de pie lentamente, ignorando el dolor en mis manos y rodillas. Miré a Luis directamente a los ojos, y con una voz que no reconocí como mía, dije: «Te arrepentirás de esto». Vi un destello de sorpresa en su rostro, quizás incluso un atisbo de miedo. Pero antes de que pudiera decir nada más, cerró la puerta de golpe, dejándome sola en la oscuridad de la noche. Me quedé allí por un momento, temblando, no solo por el frío sino por la magnitud de lo que acababa de suceder. Luego, con pasos temblorosos pero decididos, comencé a alejarme de la que hasta hace unos minutos había sido mi casa. Mientras caminaba por la calle desierta, con nada más que mi pijama y unas sandalias, sentí una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. Miedo, sí, pero también una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, estaba tomando mis propias decisiones, aunque fueran forzadas por circunstancias terribles. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero de una cosa estaba segura: ya no sería la misma Carolina que había entrado en esa casa 5 años atrás. La noche que debía destruirme se había convertido, sin que yo lo supiera aún, en el primer paso hacia mi liberación. El frío pavimento bajo mis pies descalzos me devolvió a la realidad de mi situación. Estaba sola en la calle, en plena madrugada, con nada más que mi pijama de algodón y unas sandalias que había logrado calzarme en el último momento. El eco de los gritos de Luis aún resonaba en mis oídos, mezclándose con el sonido de mis pasos en la acera desierta. Las calles de Valencia, normalmente bulliciosas y llenas de vida, parecían un escenario fantasmal a esas horas de la noche. Las farolas proyectaban sombras alargadas que danzaban a mi alrededor, como si fueran testigos silenciosos de mi desgracia. El aire fresco de la madrugada mediterránea, que en otras circunstancias habría sido agradable, ahora me hacía temblar incontrolablemente. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran lejos de la que hasta hace poco había sido mi casa. Pasé junto a la panadería de don Javier, ahora cerrada y a oscuras, donde solía comprar el pan cada mañana. Más adelante, el parque del Turia, normalmente lleno de corredores y ciclistas, yacía en silencio, sus árboles meciéndose suavemente con la brisa nocturna. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la madrugada, recordándome lo sola que estaba. Pensé en llamar a alguien, pero mi teléfono estaba en el interior de la casa, junto con mi bolso y todas mis pertenencias. Luis había confiscado incluso mi identidad, dejándome completamente vulnerable. Las primeras horas fueron las más duras. Mi mente no dejaba de reproducir los eventos de la noche, buscando el momento exacto en que todo se había desmoronado. ¿Había sido realmente mi culpa? ¿Me merecía este castigo por haber desafiado a doña Rosario? Las dudas me asaltaban con cada paso, mezclándose con el miedo y la incertidumbre sobre mi futuro inmediato. Llegué a la Plaza de la Virgen, normalmente llena de turistas y locales disfrutando de las terrazas. Ahora estaba desierta, salvo por un par de palomas que picoteaban entre los adoquines. Me senté en el borde de la fuente central, el sonido del agua cayendo proporcionando un extraño consuelo en medio de mi caos interno. Fue allí, con la Catedral de Valencia como testigo silencioso, donde las lágrimas finalmente llegaron. Lloré por la injusticia de mi situación, por los años de sumisión y miedo, por la mujer que había sido y por la que ahora tendría que ser. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el dolor en mi pecho se transformó en una determinación fría y dura. Cuando levanté la cabeza, el cielo comenzaba a aclararse ligeramente. El amanecer se acercaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día y, quizás, de una nueva vida. Me puse de pie, mis músculos protestando después de horas de inmovilidad, y decidí seguir caminando. Evité las miradas curiosas de los pocos transeúntes madrugadores que comenzaban a aparecer en las calles. Un hombre que salía a correr me miró con extrañeza, probablemente preguntándose qué hacía una mujer en pijama vagando por la ciudad. Una anciana que abría su kiosco de periódicos me observó con una mezcla de preocupación y sospecha. Me sentí expuesta, vulnerable, como si llevara mi desgracia escrita en la frente. Pasé por estaciones de autobús vacías, considerando por un momento la idea de subir al primer autobús que pasara, sin importar su destino.
Pero sin dinero ni documentación, sabía que eso solo me traería más problemas. Además, una parte de mí se negaba a huir de Valencia, la ciudad que había sido mi hogar durante los últimos 5 años. Las horas pasaban y el sol comenzaba a elevarse sobre los edificios, bañando las calles con una luz dorada que contrastaba cruelmente con mi estado de ánimo. El estómago me rugía de hambre, recordándome que no había comido nada desde la cena del día anterior. La sed también comenzaba a hacerse presente, mi garganta seca después de horas de llanto y silencio. Fue entonces cuando vi el mercado central a lo lejos, sus puertas abriéndose para recibir a los primeros vendedores del día. El olor a pan recién horneado y café recién hecho llegó hasta mí, haciendo que mi estómago se retorciera de anhelo. Por un momento, consideré acercarme y pedir ayuda, explicar mi situación a alguno de los comerciantes que conocía de vista después de años de compras. Pero la vergüenza pudo más que el hambre. ¿Cómo explicar que mi propio marido me había echado a la calle en medio de la noche? Seguí caminando, esta vez con un propósito en mente. Recordé que había un albergue para personas sin hogar cerca del río. Quizás allí podría encontrar refugio, al menos por unas horas. Sin embargo, cuando llegué, me encontré con las puertas cerradas y un cartel que indicaba que no abrirían hasta las 8 de la noche. La desesperación amenazó con apoderarse de mí nuevamente. Fue en ese momento de desesperación cuando recordé a Valeria. Valeria había sido mi amiga en los primeros días después de mudarme a Valencia, antes de que Luis decidiera que no era una influencia apropiada para mí. Era una mujer independiente, divorciada, que trabajaba como profesora en una escuela primaria. Luis la consideraba demasiado moderna y poco confiable, pero para mí siempre había sido un ejemplo de fortaleza y libertad. No habíamos hablado en años, pero recordaba dónde vivía. Su apartamento estaba en el barrio del Carmen, a unos 30 minutos a pie de donde me encontraba. Con renovada energía, comencé a caminar en esa dirección, aferrándome a la esperanza de que Valeria aún viviera allí y que estuviera dispuesta a ayudarme. El camino hacia el apartamento de Valeria fue como un viaje a través de mi pasado. Pasé por la cafetería donde solíamos reunirnos para ponernos al día, ahora cerrada y con un cartel de «Se alquila» en la ventana. Vi el parque donde una vez me había confesado entre risas que estaba enamorada de un compañero de trabajo, animándome a que yo también buscara el amor. En ese momento, no sabía que ese amor que encontraría en Luis se convertiría en una jaula dorada. Finalmente, llegué al edificio de Valeria. Era un antiguo edificio de ladrillo rojo, con balcones de hierro forjado y plantas colgantes que caían en cascada desde los pisos superiores. Me quedé parada frente a la puerta principal, dudando. ¿Y si ya no vivía allí? ¿Y si vivía, pero no quería saber nada de mí después de tantos años de silencio? Con el corazón latiendo fuertemente, presioné el timbre del apartamento 3B. Los segundos que siguieron fueron eternos. Escuché movimiento dentro, pasos acercándose a la puerta. Luego, la voz de Valeria, algo ronca por el sueño. ¿Quién es? Valeria, dije, mi voz quebrándose. Soy yo, Carolina. Necesito tu ayuda. Hubo un momento de silencio, y luego el zumbido de la puerta al abrirse. Subí las escaleras con piernas temblorosas, cada paso un esfuerzo monumental después de la noche que había pasado. Cuando llegué al tercer piso, Valeria estaba en la puerta de su apartamento, vestida con un pijama y una bata, su cabello oscuro despeinado y sus ojos aún nublados por el sueño. Al verme, su expresión cambió de sorpresa a preocupación en cuestión de segundos. Dios mío, Carolina. ¿Qué ha pasado? Apenas abrí la boca para responder, las lágrimas comenzaron a caer de manera incontrolable. Valeria no dudó ni un segundo. Me envolvió en sus brazos, abrazándome con fuerza, y me guió al interior de su apartamento. Me sentó en el sofá y desapareció por un momento en la cocina, regresando con un vaso de agua y una manta que puso sobre mis hombros. Toma, bebe un poco, dijo suavemente, poniendo el vaso en mis manos temblorosas. Cuando estés lista, me cuentas qué ha pasado. Bebí el agua a pequeños sorbos, dejando que el líquido fresco calmara mi garganta reseca. Poco a poco, entre sollozos y pausas para recuperar el aliento, le conté toda la historia. Le hablé de la discusión con doña Rosario, de la reacción de Luis, de cómo me había echado de casa en medio de la noche.
Valeria escuchó en silencio, su rostro una mezcla de compasión y creciente indignación. Cuando terminé mi relato, Valeria tomó mis manos entre las suyas. Carolina, dijo con voz firme pero gentil, lo que Luis te ha hecho es abuso. Es ilegal y es inhumano. No puedes volver a esa casa. Sus palabras, aunque en el fondo sabía que eran ciertas, me golpearon con fuerza. Una cosa era vivirlo, y otra muy distinta era escucharlo de alguien más, ver el horror en sus ojos al escuchar mi historia. Pero, comencé, mi voz apenas un susurro, ¿qué voy a hacer? No tengo nada. Ni ropa, ni dinero, ni documentos. Valeria apretó mis manos. Tienes más de lo que crees. Tienes fuerza, Carolina. Has sobrevivido a una noche en la calle, has tenido el coraje de buscar ayuda. Y ahora me tienes a mí. No estás sola en esto. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí que podía respirar. Las palabras de Valeria eran como un salvavidas en medio de un mar embravecido. No resolverían todos mis problemas, pero me daban un punto de apoyo, un lugar desde el cual comenzar a reconstruir mi vida. Gracias, logré decir entre lágrimas, esta vez de alivio y gratitud. Valeria se puso de pie. Lo primero es lo primero. Necesitas descansar. Te prepararé la habitación de invitados y te prestaré algo de ropa. Luego, cuando hayas dormido un poco, hablaremos sobre qué hacer a continuación. Asentí, sintiéndome repentinamente agotada. El peso de la noche caía sobre mí como una losa, y la perspectiva de una cama cómoda y segura era demasiado tentadora para resistirla. Mientras Valeria preparaba la habitación, me quedé sentada en el sofá, envuelta en la manta, observando cómo la luz del día llenaba el apartamento. Los primeros rayos del sol entraban por las ventanas, iluminando las estanterías llenas de libros, las plantas en las esquinas, las fotografías en las paredes. Este espacio, tan diferente de la casa que había compartido con Luis, respiraba libertad y vida. Cuando Valeria regresó y me guió a la habitación de invitados, sentí que estaba dando los primeros pasos hacia una nueva vida. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de esperanza. Me tumbé en la cama, hundiendo mi cabeza en la almohada suave. Antes de cerrar los ojos, miré a Valeria, que estaba en la puerta. Valeria, dije, ¿cómo puedo agradecerte esto? Ella sonrió, una sonrisa cálida y reconfortante. No tienes que agradecerme nada. Descansa ahora. Cuando despiertes, empezaremos a planear tu nueva vida. Con esas palabras resonando en mi mente, cerré los ojos y me sumergí en un sueño profundo y reparador. Por primera vez en años, dormí sin miedo, sin la tensión constante de tener que complacer a Luis o a doña Rosario. En ese pequeño apartamento en el corazón de Valencia, había encontrado un refugio, un lugar donde poder ser yo misma y empezar a sanar. La noche más oscura de mi vida había dado paso a un amanecer de posibilidades. Y aunque el camino que tenía por delante sería difícil, ya no estaba sola para recorrerlo. Con Valeria a mi lado y una nueva determinación en mi corazón, estaba lista para enfrentar lo que viniera, un paso a la vez. El sol de la tarde se colaba por las persianas entornadas cuando finalmente abrí los ojos. Por un momento, la desorientación se apoderó de mí. No reconocía el techo sobre mi cabeza, ni las sábanas que me cubrían. Entonces, como una avalancha, los recuerdos de la noche anterior me golpearon. Luis, la pelea, la calle, Valeria. Todo volvió a mí con una claridad dolorosa. Me incorporé lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar por las horas que había pasado caminando sin rumbo por las calles de Valencia. El reloj en la mesita de noche marcaba las 4 de la tarde. Había dormido casi todo el día. El aroma a café recién hecho llegó hasta mí, acompañado por el suave murmullo de una voz que reconocí como la de Valeria. Estaba hablando por teléfono, su tono bajo y urgente. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono de preocupación en su voz era evidente. Me levanté de la cama, notando por primera vez la ropa que Valeria me había dejado. Un pantalón de chándal gris y una camiseta suave de algodón. La ropa me quedaba un poco grande, pero era 1000 veces mejor que el pijama con el que había pasado la noche en la calle. Salí de la habitación con pasos vacilantes,
siguiendo el aroma del café y el sonido de la voz de Valeria. La encontré en la cocina, de espaldas a mí, todavía al teléfono. Sí, entiendo, decía. No, por supuesto que no la dejaré sola. Gracias por tu ayuda, Marta. Te mantendré informada. Valeria colgó el teléfono y se giró, sobresaltándose ligeramente al verme en la puerta. Carolina. No te oí levantarte, dijo, su rostro suavizándose en una sonrisa cálida. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, respondí con honestidad, mi voz ronca por el sueño y el llanto de la noche anterior. Valeria asintió comprensivamente. Me lo imagino. Ven, siéntate. Te serviré un café y algo de comer. Debes estar hambrienta. Me senté en la pequeña mesa de la cocina mientras Valeria se movía con eficiencia, sirviendo café y sacando pan y queso de la nevera. El aroma del café caliente era reconfortante, un pequeño ancla de normalidad en medio del caos que se había convertido mi vida. ¿Con quién hablabas por teléfono?, pregunté, tomando un sorbo de café. Valeria se sentó frente a mí, sus ojos encontrándose con los míos. Con Marta, una amiga mía que es abogada. Le he contado tu situación, por supuesto sin dar detalles específicos. Dice que lo que Luis hizo es ilegal. Echarte de casa así, en medio de la noche, sin dinero ni documentación. Es abuso, Carolina. Las palabras de Valeria me golpearon con fuerza. Una parte de mí ya lo sabía, por supuesto, pero escucharlo de alguien más, alguien con conocimiento legal, lo hacía más real. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Tienes opciones, dijo Valeria, su voz firme pero gentil. Puedes presentar una denuncia contra Luis por maltrato. También podemos solicitar una orden de alejamiento si crees que podría ser peligroso. Y por supuesto, tienes derecho a recuperar tus pertenencias y documentos. La idea de enfrentarme legalmente a Luis me aterrorizaba. Durante años, había sido la voz de la autoridad en mi vida, respaldado por el poder y la influencia de su familia. ¿Cómo podía siquiera pensar en desafiarlo? No sé si puedo hacer eso, dije, las lágrimas amenazando con caer nuevamente. Su familia, tienen influencia en la ciudad. ¿Y si nadie me cree? Valeria extendió su mano sobre la mesa, tomando la mía. Te creo yo, Carolina. Y te creerán otros. Lo que te ha pasado no es justo, y tienes derecho a buscar justicia. Sus palabras encendieron una pequeña chispa de esperanza en mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía aliados, que no estaba sola en esto. ¿Qué debo hacer primero?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la determinación en mi voz. Valeria sonrió, una sonrisa de orgullo y apoyo. Lo primero es recuperar tus documentos y pertenencias. No puedes quedarte sin identificación. Marta dice que podemos solicitar acompañamiento policial para ir a la casa y recoger tus cosas. La idea de volver a esa casa, de enfrentarme a Luis, me llenaba de terror. Pero sabía que era necesario. Necesitaba mi documentación, mi ropa, mis cosas personales. Era el primer paso para recuperar mi independencia. ¿Cuándo podemos hacerlo?, pregunté. Podemos llamar a la policía mañana por la mañana, respondió Valeria. Pero Carolina, quiero que sepas que esto es solo el principio. Tenemos que pensar en tu futuro a largo plazo. ¿Has considerado qué quieres hacer después? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante años, mi vida había girado en torno a Luis y su familia. Mis deseos, mis sueños, habían sido enterrados bajo capas de obligaciones y expectativas. ¿Qué quería hacer realmente? No lo sé, admití. Hace tanto tiempo que no pienso en lo que yo quiero. Valeria asintió comprensivamente. Es normal sentirse así. Has pasado por mucho. Pero ahora tienes la oportunidad de reinventarte, de construir la vida que realmente deseas. Sus palabras despertaron algo en mí. Recuerdos de sueños olvidados, de ambiciones que había dejado de lado. Antes de casarme con Luis, había estado estudiando para ser maestra. Amaba a los niños y siempre había soñado con tener mi propia clase. Yo solía querer ser maestra,
dije en voz baja, casi con miedo de admitirlo en voz alta. Los ojos de Valeria se iluminaron. Eso es maravilloso, Carolina. ¿Sabes? Nunca es tarde para retomar esos sueños. La escuela donde trabajo siempre está buscando ayudantes. Podría ser un buen lugar para empezar. La idea de volver a trabajar, de tener mi propio dinero y mi propia independencia, era a la vez emocionante y aterradora. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía opciones, que mi futuro no estaba escrito en piedra. Me gustaría eso, dije, sintiendo una sonrisa genuina formarse en mis labios por primera vez en lo que parecía una eternidad. Valeria apretó mi mano. Entonces, eso haremos. Paso a paso, Carolina. Primero recuperaremos tus cosas, luego nos ocuparemos de los asuntos legales, y después el mundo será tuyo. Pasamos el resto de la tarde planeando los próximos pasos. Valeria me ayudó a hacer una lista de las cosas que necesitaba recuperar de la casa, me explicó mis derechos legales y me habló sobre las opciones de apoyo psicológico disponibles en la ciudad. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Valencia de tonos naranjas y rosas, sentí que algo dentro de mí también estaba cambiando. El miedo y la desesperación de la noche anterior estaban siendo reemplazados por algo nuevo, esperanza. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la habitación de invitados de Valeria, me detuve frente al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada estaba cansada, con ojeras y el pelo despeinado. Pero había algo diferente en sus ojos. Una chispa de determinación que no había visto en años. «Puedes hacer esto», me dije a mí misma en voz baja. «Eres más fuerte de lo que crees». Me fui a la cama con esas palabras resonando en mi mente. Mañana sería un día difícil. Volvería a enfrentarme a la casa que había sido mi prisión, posiblemente a Luis y a su familia. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no estaría sola. El amanecer del día siguiente llegó demasiado pronto. Me desperté con el sonido del despertador de Valeria y el aroma del café filtrándose bajo la puerta de mi habitación. Por un momento, la ansiedad amenazó con paralizarme. Pero respiré hondo, recordando las palabras de apoyo de Valeria y la determinación que había sentido la noche anterior. Me levanté y me vestí con la ropa que Valeria me había prestado. Cuando salí de la habitación, la encontré en la cocina, ya vestida para el trabajo y preparando el desayuno. «Buenos días», me saludó con una sonrisa cálida. «¿Estás lista para hoy?» Asentí, aunque mi estómago se retorcía de nervios. «Tan lista como puedo estar». Desayunamos en un silencio cómodo, cada una sumida en sus propios pensamientos. Cuando terminamos, Valeria llamó a la policía para solicitar el acompañamiento. Me sorprendió lo eficientes que fueron. En menos de una hora, estábamos en camino a mi antigua casa, con una patrulla de policía siguiéndonos. El trayecto fue corto, pero cada metro que nos acercaba a la casa hacía que mi corazón latiera más rápido. Cuando finalmente llegamos, me quedé congelada en el asiento del coche de Valeria, incapaz de moverme. Valeria puso su mano sobre la mía. «Estoy aquí contigo, Carolina. No estás sola en esto». Sus palabras me dieron el valor que necesitaba. Salí del coche, sintiendo las piernas como gelatina, pero con la cabeza en alto. Los policías hablaron primero con nosotras, explicándonos el procedimiento, y luego se acercaron a la puerta. Fue Luis quien abrió, su rostro una máscara de sorpresa y luego de furia al vernos. «¿Qué significa esto?», gruñó, sus ojos clavados en mí. Uno de los policías dio un paso adelante. «Señor, estamos aquí para acompañar a la señora a recoger sus pertenencias. Por favor, permita que entre y tome sus cosas sin interferencias». Luis pareció querer protestar, pero la presencia de los policías lo disuadió. Se hizo a un lado, permitiéndonos entrar. Entrar en esa casa fue como sumergirme en un pasado que de repente parecía muy lejano. Cada objeto, cada rincón, estaba cargado de recuerdos. Pero ya no me sentía atrapada por ellos. Con Valeria a mi lado y los policías vigilando, me moví por la casa recogiendo mis cosas, ropa, documentos, algunos objetos personales que tenían valor sentimental para mí. Luis nos seguía con la mirada, su rostro una mezcla de ira y confusión.
Podía ver que no entendía cómo yo, la mujer que siempre había sido sumisa y obediente, ahora estaba desafiándolo abiertamente. Cuando estaba terminando de empacar mis cosas, la puerta se abrió de golpe. Era doña Rosario, su rostro rojo de indignación. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó, avanzando hacia mí. Pero antes de que pudiera alcanzarme, Valeria se interpuso entre nosotras. «Está recogiendo sus pertenencias, como es su derecho», dijo con voz firme. Los policías intervinieron rápidamente, explicando la situación a doña Rosario. Mientras lo hacían, terminé de empacar y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y miré a Luis y a doña Rosario. Por un momento, vi el miedo en sus ojos. El miedo de perder el control, de que su perfecta fachada familiar se desmoronara. «Adiós», dije simplemente, y salí de la casa. El aire fresco de la mañana me golpeó como una ola de libertad. Valeria me esperaba junto al coche, una sonrisa de orgullo en su rostro. «Lo hiciste, Carolina», dijo, abrazándome. «Diste el primer paso». Mientras nos alejábamos de la casa, con mis pertenencias en el maletero y un futuro incierto pero lleno de posibilidades por delante, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. El amanecer había traído más que respuestas. Había traído un nuevo comienzo, una oportunidad de redescubrirme y de construir la vida que realmente deseaba. Y aunque sabía que el camino no sería fácil, ya no tenía miedo. Porque ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Miré por la ventana del coche, viendo cómo las calles de Valencia pasaban a nuestro lado. Esta ciudad, que había sido testigo de mi sufrimiento, ahora sería testigo de mi renacimiento. Y yo estaba lista para escribir este nuevo capítulo de mi vida, con mis propias palabras y en mis propios términos. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Valeria, fiel a su palabra, me había ayudado a conseguir un trabajo temporal como ayudante en su escuela. Cada mañana, me despertaba temprano, me vestía con la ropa que habíamos comprado en una tienda de segunda mano, una mezcla ecléctica pero funcional que poco a poco empezaba a sentir como mía, y me dirigía a la escuela con ella. El trabajo era agotador pero gratificante. Los niños, con su energía inagotable y su curiosidad sin límites, me recordaban constantemente por qué había querido ser maestra en primer lugar. Cada sonrisa, cada pequeño avance de un estudiante, era como un bálsamo para mi alma herida. Por unas horas cada día, podía olvidarme de Luis, de doña Rosario, de todo el dolor que había dejado atrás. Pero las noches eran diferentes. Cuando el bullicio del día se apagaba y me encontraba sola en la habitación de invitados de Valeria, los recuerdos y las dudas volvían a asaltarme. ¿Había hecho lo correcto? ¿Podría realmente construir una nueva vida desde cero? ¿Y si Luis tenía razón y yo no era nada sin él? Fue en una de esas noches, casi 2 semanas después de mi huida, cuando ocurrió. Estaba sentada en la cama, hojeando distraídamente un libro que Valeria me había prestado, cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Era un número desconocido. Por un momento, consideré no contestar. Pero algo, una corazonada quizás, me hizo deslizar el dedo por la pantalla y llevarme el teléfono al oído. «Hola», dije, mi voz apenas un susurro. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego... «Carolina». La voz de Luis. Sonaba diferente a como la recordaba. Más baja, casi quebrada. «Carolina, por favor. Tenemos que hablar». Mi corazón dio un vuelco. Una parte de mí quería colgar inmediatamente, cortar esa conexión con mi pasado. Pero otra parte, esa parte que aún recordaba los buenos momentos, los sueños compartidos, me mantuvo en la línea. «Luis», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «¿Qué quieres?» «Cometí un error», dijo, las palabras saliendo en un torrente. «Te necesito. Necesito que vuelvas. Las cosas no están bien sin ti». Cerré los ojos, respirando profundamente. ¿Cuántas veces había soñado con escuchar esas palabras? ¿Cuántas noches había pasado imaginando este momento, fantaseando con una reconciliación, con que Luis se diera cuenta de su error y me pidiera que volviera? Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía la alegría o el alivio que había imaginado.
En su lugar, sentía una mezcla de confusión y una creciente sospecha. ¿Qué ha pasado, Luis?, pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. ¿Por qué este repentino interés en que vuelva? Hubo una pausa, un silencio cargado de tensión. Podía imaginar a Luis al otro lado de la línea, debatiéndose entre decir la verdad o intentar manipularme como había hecho tantas veces en el pasado. Hay problemas en el trabajo, admitió finalmente. Y en casa. Mi madre, las cosas no están bien. Algo en su tono me hizo sospechar que había más de lo que estaba diciendo. ¿Qué tipo de problemas, Luis? Sé honesto conmigo, por una vez. Otro silencio, y luego un suspiro derrotado. Es la empresa. Hubo una auditoría sorpresa. Encontraron algunas irregularidades en las cuentas. Creen que alguien ha estado desviando fondos. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos. ¿Y creen que fuiste tú? No, exclamó Luis, su voz subiendo de tono por primera vez. No, yo no, pero sospechan de mí. O de mi madre. Ella tenía acceso a las cuentas y... Se interrumpió, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Pero yo ya estaba uniendo las piezas del rompecabezas. Tu madre intentó sacar dinero de nuestras cuentas, ¿verdad?, pregunté, recordando cómo Luis siempre había insistido en que doña Rosario tuviera acceso a nuestras finanzas. La noche que me echaste. Por eso estabas tan alterado. El silencio de Luis fue toda la confirmación que necesitaba. Carolina, dijo finalmente, su voz casi suplicante. Te necesito. Necesito tu ayuda para arreglar esto. Tú siempre fuiste mejor con los números, con los detalles. Si vuelves, si me ayudas a demostrar mi inocencia. Me quedé en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Luis, el hombre que me había echado a la calle en medio de la noche, que me había tratado como si fuera prescindible, ahora me necesitaba. Ahora reconocía mi valor. Una parte de mí, esa parte que aún llevaba las cicatrices de años de manipulación y abuso emocional, quería correr de vuelta a él. Quería ser la salvadora, demostrar mi valía, ganarme finalmente el respeto y el amor que siempre había anhelado. Pero otra parte, la parte que había estado creciendo y fortaleciéndose en estas semanas lejos de él, veía la situación con claridad cristalina. Luis, dije finalmente, mi voz tranquila pero firme. No voy a volver. Pero Carolina, yo... No, Luis. Escúchame. Lo siento por los problemas que estás teniendo. De verdad. Pero no soy responsable de ellos, ni de solucionarlos. Tú tomaste tus decisiones. Tú elegiste echarme de casa, tratarme como si no valiera nada. Ahora tienes que lidiar con las consecuencias. Pero te amo, dijo, su voz quebrándose. Te necesito. Esas palabras, que una vez habrían significado todo para mí, ahora sonaban huecas. No, Luis. No me amas. Me necesitas. Hay una gran diferencia. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Luis habló de nuevo, su voz había cambiado. La desesperación había sido reemplazada por una fría ira que conocía demasiado bien. Eres una ingrata, Siseo. Después de todo lo que hice por ti. Te saqué de la nada, te di una vida, una familia. ¿Y así me lo pagas? Sus palabras, que una vez me habrían devastado, ahora solo me provocaban una profunda lástima. Adiós, Luis, dije suavemente. Espero que encuentres la paz que necesitas. Y con eso, colgué el teléfono. Me quedé sentada en la cama por un largo rato, mirando el teléfono en mis manos. Esperaba sentir dolor, arrepentimiento, quizás incluso la tentación de llamarlo de vuelta. Pero en su lugar, sentí una extraña sensación de calma. De cierre. En ese momento, Valeria tocó suavemente a la puerta. Carolina, llamó. ¿Estás bien? Escuché voces. Pasa, Valeria, respondí. Ella entró, su rostro una máscara de preocupación. ¿Qué ha pasado?
Le conté todo sobre la llamada de Luis, sobre sus problemas, su petición de ayuda y mi negativa. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de Valeria pasaba de la preocupación al orgullo. «Estoy tan orgullosa de ti, Carolina», dijo cuando terminé, sentándose a mi lado en la cama. «Hace unas semanas, esa llamada te habría destrozado. Pero mira lo fuerte que te has vuelto». Sonreí, sintiendo una calidez expandirse en mi pecho. «Gracias, Valeria. Por todo. No sé dónde estaría sin ti». Ella me abrazó fuertemente. «Estarías bien», dijo con convicción. «Porque eres más fuerte de lo que crees. Pero me alegro de poder estar aquí para ti». Esa noche, mientras yacía en la cama tratando de conciliar el sueño, reflexioné sobre lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Hace apenas unas semanas, la llamada de Luis me habría dejado destrozada, desesperada por complacerlo, por demostrar mi valía. Ahora, me sentía en paz con mi decisión. No fue fácil. Una parte de mí aún se preocupaba por él, aún quería ayudar. Pero sabía que volver sería un error. No solo para mí, sino también para Luis. Él necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones, aprender a valerse por sí mismo sin usarme como muleta emocional. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Como si al rechazar la súplica de Luis, hubiera cortado el último lazo que me ataba a mi antigua vida. Valeria lo notó de inmediato cuando me uní a ella para el desayuno. «Te ves diferente», comentó, sirviéndome una taza de café. «Más, en paz». Sonreí, tomando un sorbo del café caliente. «Me siento diferente», admití. Como si finalmente pudiera ver todo con claridad. «¿Y qué ves?», preguntó Valeria, sus ojos brillando con curiosidad. Pensé por un momento, buscando las palabras adecuadas. «Veo posibilidades. Un futuro que es mío para moldear. Ya no estoy atada a las expectativas de Luis o de su familia. Puedo ser quien quiera ser». Valeria asintió, una sonrisa de orgullo en su rostro. «¿Y quién quieres ser, Carolina?». La pregunta me tomó por sorpresa. Durante tanto tiempo, mi identidad había estado ligada a ser la esposa de Luis, la nuera de doña Rosario. Ahora, las posibilidades parecían infinitas. «Quiero ser maestra», dije finalmente, las palabras saliendo con una convicción que me sorprendió. «Quiero ayudar a los niños a crecer, a aprender, a ser fuertes. Quiero ser la persona que yo necesitaba cuando era joven». Valeria extendió su mano sobre la mesa, apretando la mía. «Eso suena maravilloso, Carolina. Y sé que lo lograrás». El resto del día transcurrió con una nueva energía. En la escuela, me sumergí en mi trabajo con renovado entusiasmo. Cada interacción con los niños, cada pequeña lección que lograba impartir, me reafirmaba en mi decisión. Esa tarde, después de que los niños se hubieran ido, me quedé en el aula, ordenando materiales y preparando actividades para el día siguiente. Valeria entró, una expresión de sorpresa en su rostro al verme aún allí. «Carolina», dijo, «no es necesario que te quedes hasta tan tarde. Has hecho más que suficiente por hoy». Levanté la vista de los papeles que estaba organizando, una sonrisa en mis labios. «Lo sé», respondí. «Pero quiero hacerlo. Estoy pensando en solicitar la admisión para completar mis estudios de magisterio. Quiero estar preparada». Valeria se acercó, sus ojos brillando con emoción. «¿En serio? Carolina, eso es maravilloso. Sabes que te apoyaré en todo lo que necesites, ¿verdad?». Asentí, sintiendo una oleada de gratitud hacia esta mujer que se había convertido en mucho más que una amiga. Era mi apoyo, mi mentora, la hermana que nunca tuve. «Lo sé», dije suavemente. «Y no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí». Valeria me abrazó fuertemente. «No tienes que agradecerme nada. Ver cómo te levantas, cómo te reinventas, esa es toda la gratitud que necesito». Mientras volvíamos a casa esa noche, caminando por las calles iluminadas de Valencia, sentí una profunda sensación de pertenencia. Esta ciudad,
que una vez había sido el escenario de mi cautiverio emocional, ahora se sentía como el lienzo en blanco sobre el cual podría pintar mi nuevo futuro. La llamada desesperada de Luis, que una vez podría haber sido mi perdición, se había convertido en el catalizador de mi verdadera liberación. Había enfrentado mi pasado y había elegido mi futuro. Y aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, estaba lista para enfrentarlo. Esa noche, antes de dormir, tomé mi viejo diario del cajón de la mesita de noche. Hacía años que no escribía en él, pero sentí la necesidad de plasmar mis pensamientos, de dejar constancia de este momento crucial en mi vida. Querido diario, escribí, las palabras fluyendo con facilidad. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, me siento verdaderamente libre. Libre para soñar, libre para crecer, libre para ser yo misma. El camino que tengo por delante es incierto, pero ya no le temo a la incertidumbre. Porque he descubierto que dentro de mí hay una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Una fuerza que me llevará hacia adelante, hacia una vida que es verdaderamente mía. Cerré el diario, apagué la luz y me acosté, una sonrisa en mis labios mientras me quedaba dormida. Mañana sería un nuevo día, lleno de posibilidades. Y yo estaba lista para abrazarlas todas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi vida había tomado un rumbo completamente nuevo. Gracias al apoyo incondicional de Valeria y a mi propia determinación, había logrado inscribirme en la universidad para completar mis estudios de magisterio. Cada día era un desafío, equilibrando mi trabajo como ayudante en la escuela, mis estudios y mi nueva vida independiente, pero cada pequeño logro me llenaba de una satisfacción que nunca antes había experimentado. Había alquilado un pequeño apartamento cerca de la universidad, un espacio modesto pero que, por primera vez en mi vida, era completamente mío. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban decoradas con fotografías de mis nuevos amigos, horarios de estudio y notas de ánimo que me escribía a mí misma. Era un recordatorio constante de lo lejos que había llegado y de todo lo que aún podía lograr. Una tarde de viernes, después de un largo día de clases y trabajo en la escuela, me encontraba en mi apartamento, sumergida en la preparación de un importante trabajo para la universidad. El sonido de mi teléfono me sobresaltó. Era Valeria. Carolina, su voz sonaba tensa, preocupada. Necesito que vengas a la escuela. Hay alguien aquí que quiere verte. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en su tono me dijo exactamente quién era ese alguien. «Es Luis, ¿verdad?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Valeria suspiró al otro lado de la línea. «Sí. Llegó hace unos minutos, preguntando por ti. Está bastante alterado». Mi mente trabajaba a toda velocidad. Parte de mí quería decirle a Valeria que lo echara, que no quería verlo. Pero otra parte, la parte que había crecido y se había fortalecido en estos meses, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a él. «Voy para allá», dije finalmente. «Por favor, no lo dejes solo». «No te preocupes», respondió Valeria. «Estaré aquí todo el tiempo». El camino a la escuela fue una batalla interna. Cada paso que daba era un recordatorio de lo mucho que había cambiado, de lo fuerte que me había vuelto. Ya no era la misma mujer que temblaba ante la idea de desagradar a Luis. Pero aún así, no podía negar el nudo de ansiedad que se formaba en mi estómago. Cuando llegué a la escuela, el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. El patio, normalmente lleno del bullicio de los niños, estaba silencioso y vacío. Valeria me esperaba en la entrada, su rostro una máscara de preocupación y determinación. «Está en la sala de profesores», me informó en cuanto me vio. «Carolina, si no quieres hacer esto». Le tomé la mano, agradecida por su preocupación. «Necesito hacerlo, Valeria. Necesito cerrar este capítulo de una vez por todas». Asintió, comprendiendo. Juntas, nos dirigimos hacia la sala de profesores. Con cada paso, sentía como mi resolución se fortalecía. Ya no era la víctima, ya no era la mujer que necesitaba la aprobación de Luis o de nadie más. Era Carolina, una mujer fuerte, independiente, con sueños y metas propias. Cuando entramos en la sala, lo vi de inmediato. Luis estaba de pie junto a la ventana,
su figura recortada contra la luz del atardecer. Al vernos entrar, se giró rápidamente. Su rostro, que una vez me había parecido tan seguro y atractivo, ahora mostraba signos de cansancio y desesperación. Carolina, dijo, su voz una mezcla de alivio y ansiedad. Por fin te encuentro. Me mantuve en silencio, observándolo. Noté cómo sus ojos recorrían mi figura, registrando los cambios, mi postura más erguida, la ropa que reflejaba mi nuevo estilo, la confianza en mi mirada. ¿Qué haces aquí, Luis?, pregunté finalmente, mi voz firme y controlada. Dio un paso hacia mí, pero se detuvo cuando vio a Valeria colocarse protectoramente a mi lado. Necesitamos hablar, dijo. En privado. Negué con la cabeza. Lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a Valeria. Ella se queda. Vi un destello de irritación en sus ojos, pero se contuvo. Bien, dijo, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. Carolina, he cometido errores. Lo sé. La forma en que te traté, estuvo mal. Pero he cambiado. Te necesito. Necesito que vuelvas a casa. Sus palabras, que una vez me habrían llenado de esperanza y alivio, ahora sonaban huecas y manipuladoras. ¿Casa?, repetí. Luis, ya no tengo casa contigo. Mi hogar está aquí ahora, con mi nueva vida. ¿Nueva vida?, escupió, su tono volviéndose amargo. ¿Te refieres a jugar a ser maestra? Carolina, ¿no ves que esto es solo una fase? Perteneces conmigo, con nuestra familia. Sentí que la ira crecía dentro de mí, pero me mantuve calmada. No estoy jugando a nada, Luis. Estoy construyendo la vida que siempre quise, la vida que tú y tu madre me negaron durante años. Luis dio otro paso hacia mí, su rostro contorsionándose en una mueca de frustración. ¿Y qué hay de todo lo que hice por ti? ¿De todo lo que te di? ¿Así es como me lo agradeces? ¿Agradecerte?, repetí, incrédula. ¿Agradecerte por qué, Luis? ¿Por tratarme como una sirvienta? ¿Por permitir que tu madre me humillara día tras día? ¿O tal vez por echarme a la calle en medio de la noche? Vi cómo se estremecía ante mis palabras, como si cada una fuera un golpe físico. Cometí errores, admitió, su voz quebrándose ligeramente. Pero te amo, Carolina. Siempre te he amado. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no era dolor. Era como si el último hilo que me ataba a mi antigua vida se hubiera cortado finalmente. No, Luis, dije suavemente. No me amas. Nunca me has amado. Amabas la idea de mí, la mujer sumisa y obediente que creías que era. Pero esa mujer ya no existe. Luis se quedó en silencio, sus ojos fijos en mí como si me viera realmente por primera vez. ¿Qué pasó contigo?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Sonreí, sintiendo una oleada de orgullo y fuerza. Crecí, Luis. Me encontré a mí misma. Y descubrí que soy mucho más de lo que tú o tu madre jamás creyeron que podría ser. Vi cómo la comprensión finalmente se reflejaba en su rostro. La mujer que tenía frente a él ya no era la Carolina que podía manipular o controlar. Era una mujer fuerte, segura de sí misma, que había construido una vida propia. ¿Entonces eso es todo?, preguntó, un tono de derrota en su voz. Años juntos y simplemente, ¿termina así? Terminó la noche que me echaste de casa, respondí con calma. Lo que ves ahora es un nuevo comienzo. Mi nuevo comienzo. Luis se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos recorriendo la sala, deteniéndose en los dibujos de los niños en las paredes, en los libros y materiales escolares. Finalmente, sus ojos volvieron a mí. Pareces feliz, dijo, como si la idea lo sorprendiera. Lo soy, respondí honestamente. Más feliz de lo que he sido en años. Vi algo cambiar en su mirada. ¿Arrepentimiento? ¿Comprensión? No estaba segura, pero por primera vez desde que entró en la sala, Luis pareció verdaderamente verme. Lo siento, dijo finalmente. Por todo. Nunca me di cuenta de lo mucho que te estaba lastimando.
Sus palabras me sorprendieron. En todos nuestros años juntos, Luis rara vez se había disculpado por algo. Parte de mí quería aferrarme a la ira, al dolor que me había causado. Pero me di cuenta de que ya no lo necesitaba. Esas emociones ya no tenían poder sobre mí. Gracias por decir eso, respondí suavemente. Espero que puedas aprender de esto, Luis. Que puedas crecer y ser mejor. Asintió lentamente, como si procesara mis palabras. Luego, sin decir nada más, se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y se giró hacia mí una última vez. Adiós, Carolina, dijo, su voz cargada de una emoción que no pude identificar completamente. Espero que encuentres toda la felicidad que mereces. Y con eso, se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él, marcando el final definitivo de un capítulo de mi vida. Me quedé allí, inmóvil, procesando todo lo que acababa de suceder. Sentí la mano de Valeria en mi hombro, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Respiré profundamente, sorprendida por la ligereza que sentía en mi pecho. Sí, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, lo decía en serio. Estoy bien. Nos quedamos en silencio por un momento, la luz del atardecer filtrándose por las ventanas, bañando la sala en un cálido resplandor dorado. Era como si el universo mismo estuviera señalando el comienzo de una nueva era en mi vida. ¿Sabes?, dije finalmente, girándome hacia Valeria con una sonrisa. Creo que estoy lista para celebrar. Valeria me miró sorprendida por un momento, y luego una amplia sonrisa se extendió por su rostro. ¿Celebrar? Asentí, sintiéndome ligera y libre. Sí. Celebrar mi libertad, mi nueva vida, mi futuro. ¿Qué dices? ¿Una cena en la Pepica? Valeria rió, el sonido llenando la sala con una alegría contagiosa. Me parece perfecto. Creo que ambas nos merecemos una buena paella y un vino. Mientras salíamos de la escuela, brazo a brazo, sentí como si estuviera caminando hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. La confrontación con Luis, en lugar de drenarme, me había llenado de una nueva energía y determinación. Esa noche, sentada en la terraza de la Pepica, con el aroma del mar y de la paella recién hecha flotando en el aire, brindé. Brindé por mi libertad, por mi fuerza, por las amistades que me habían apoyado y por todas las aventuras que me esperaban. La confrontación final no había sido un final en absoluto. Había sido el verdadero comienzo de mi nueva vida. Y estaba lista para vivirla plenamente, sin miedo y sin arrepentimientos. El tiempo tiene una manera curiosa de pasar. A veces se arrastra, cada segundo parece una eternidad. Otras veces vuela, y antes de que te des cuenta, han pasado años. Para mí, los meses siguientes a mi confrontación con Luis fueron una mezcla de ambos. Los días eran largos, llenos de estudio, trabajo y nuevas experiencias. Me sumergí en mis clases de magisterio con una pasión que no sabía que poseía. Cada nuevo concepto aprendido, cada técnica de enseñanza dominada, era un paso más hacia la vida que había elegido para mí. Las noches en la biblioteca, los trabajos en grupo, los exámenes, todo era un desafío, pero uno que abrazaba con entusiasmo. En la escuela donde trabajaba como ayudante, cada día traía nuevas alegrías y aprendizajes. Ver las caras de los niños iluminarse cuando entendían un nuevo concepto, sentir sus pequeñas manos aferrarse a la mía en busca de consuelo o apoyo, escuchar sus risas llenando el aula. Todo eso me recordaba por qué había elegido este camino. Valeria seguía siendo mi roca, mi apoyo incondicional. Aunque ya no vivía en su casa, nos veíamos casi todos los días en la escuela. Nuestras cenas de los viernes se habían convertido en una tradición, un momento para ponernos al día, compartir nuestras experiencias de la semana y, a menudo, para que ella me aconsejara sobre los desafíos que enfrentaba en mis estudios o en mi vida personal. Fue durante una de esas cenas, casi 6 meses después de mi confrontación con Luis, que Valeria me dio una noticia que cambiaría el curso de mi vida una vez más. Carolina, dijo, sus ojos brillando con emoción, tengo algo que contarte. La escuela está abriendo una nueva clase el próximo año escolar, para niños con necesidades especiales. Y quieren que tú seas la maestra asistente. Me quedé sin palabras por un momento, procesando lo que acababa de escuchar.
Pero aún no he terminado mis estudios, logré decir finalmente. Valeria sonrió, tomando mi mano sobre la mesa. Lo sé. Pero todos en la escuela han visto lo dedicada que eres, lo bien que te llevas con los niños. El director cree que con tu experiencia como ayudante y lo que has aprendido en tus estudios, estás más que capacitada para el puesto. Por supuesto, tendrías que completar algunos cursos adicionales sobre educación especial, pero la escuela está dispuesta a apoyarte en eso. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Era más de lo que jamás había soñado, una oportunidad que ni siquiera sabía que deseaba hasta ese momento. Yo, no sé qué decir, murmuré. Di que sí, respondió Valeria, apretando mi mano. Di que tomarás esta oportunidad y la harás tuya. Y así lo hice. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Además de mis clases regulares y mi trabajo en la escuela, comencé a tomar cursos adicionales sobre educación especial. Aprendí sobre diferentes discapacidades, sobre métodos de enseñanza adaptados, sobre cómo crear un ambiente inclusivo en el aula. Cada nuevo conocimiento adquirido me llenaba de emoción y anticipación por lo que vendría. El día que finalmente me gradué de la universidad fue uno de los más felices de mi vida. Parada allí, con mi toga y birrete, sosteniendo mi diploma, sentí una oleada de orgullo y gratitud tan intensa que apenas podía contener las lágrimas. Miré hacia las gradas y vi a Valeria, junto con varios de mis compañeros de trabajo y amigos de la universidad, todos aplaudiendo y vitoreando. En ese momento, supe que había encontrado mi lugar en el mundo, mi verdadera familia. El comienzo del nuevo año escolar llegó antes de que me diera cuenta. El primer día, parada frente a la puerta de mi nueva aula, sentí una mezcla de nervios y emoción. La habitación que una vez había sido un almacén ahora estaba transformada en un espacio acogedor y colorido, diseñado específicamente para las necesidades de mis futuros alumnos. Respiré hondo y abrí la puerta. Uno a uno, los niños comenzaron a llegar, algunos tímidos, otros entusiastas, cada uno único a su manera. Había Martín, un niño con síndrome de Down cuya sonrisa iluminaba toda la habitación. Estaba Laura, una niña con autismo que al principio se negaba a hacer contacto visual pero que, con el tiempo, comenzó a buscar mi mirada cuando necesitaba ayuda. Y estaba Carlos, un niño con parálisis cerebral cuya determinación y sentido del humor me inspiraban cada día. Los primeros meses fueron un desafío. Hubo días en los que me sentí abrumada, insegura de si estaba haciendo lo correcto. Pero por cada momento de duda, había 10 de alegría pura. La primera vez que Martín logró escribir su nombre por sí solo. El día que Laura se unió voluntariamente a una actividad grupal. La mañana en que Carlos, después de semanas de práctica, logró comunicarse con éxito usando su tableta de comunicación. Cada pequeño progreso, cada sonrisa, cada abrazo espontáneo de mis alumnos, me recordaba por qué había elegido este camino. Esta no era solo una carrera para mí, era una vocación, una pasión, una forma de devolver al mundo algo de la bondad y el apoyo que yo misma había recibido. Fuera de la escuela, mi vida también florecía. Había hecho nuevos amigos, personas que compartían mis intereses y valores. Los fines de semana los pasaba explorando Valencia, redescubriendo la ciudad que una vez había sido mi prisión y que ahora era mi patio de juegos. Visitaba museos, asistía a conciertos en el Palau de la Música, paseaba por los jardines del Túria. Cada experiencia era una afirmación de mi libertad, de mi derecho a disfrutar de la vida en mis propios términos. Una tarde de domingo, mientras disfrutaba de un café en una terraza en la Plaza de la Virgen, vi a una pareja pasar. Me tomó un momento reconocerlos. Eran Luis y su madre, doña Rosario. Se veían diferentes, de alguna manera más pequeños, menos intimidantes. Luis me vio y por un momento nuestras miradas se cruzaron. Vi una mezcla de emociones pasar por su rostro, sorpresa, vergüenza, y quizás un atisbo de arrepentimiento. Inclinó ligeramente la cabeza en un gesto de reconocimiento y siguió su camino. Me sorprendí al darme cuenta de que no sentía nada. Ni ira, ni resentimiento, ni siquiera tristeza. Luis y doña Rosario eran ahora simplemente personas de mi pasado, personajes en una historia que ya no definía mi vida. Les deseaba lo mejor, sinceramente, pero ya no tenían poder sobre mí. Esa noche, sentada en el balcón de mi pequeño apartamento, mirando las luces de la ciudad,
reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Recordé a la joven asustada y desesperada que había sido, la mujer que había caminado por estas mismas calles en medio de la noche, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un corazón lleno de miedo y duda. Pensé en todas las personas que me habían ayudado en mi camino: Valeria, mis compañeros de trabajo, mis profesores, mis alumnos. Cada uno de ellos había contribuido a mi crecimiento, a mi transformación. Me habían mostrado que era posible comenzar de nuevo, que nunca era demasiado tarde para perseguir tus sueños. Pero sobre todo, pensé en mí misma. En la fuerza que había descubierto dentro de mí, en la resistencia que había desarrollado, en la confianza que había ganado. Había enfrentado mis miedos, había superado obstáculos que una vez parecieron insuperables, y había emergido más fuerte y más sabia. Me di cuenta de que mi historia no era solo sobre escapar de una relación abusiva o encontrar una nueva carrera. Era una historia de autodescubrimiento, de aprender a valorarme a mí misma, de encontrar mi voz y mi propósito. Era una historia de renacimiento. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades. Sabía que habría más desafíos por venir, más obstáculos que superar. Pero ya no les temía. Había aprendido que cada desafío era una oportunidad para crecer, cada caída una oportunidad para levantarme más fuerte. Pensé en mis alumnos, en los desafíos que enfrentaban cada día y en la valentía con la que los superaban. Pensé en lo mucho que me habían enseñado sobre resiliencia, sobre la importancia de celebrar cada pequeño logro. Me prometí a mí misma que seguiría su ejemplo, que abordaría cada día con la misma determinación y alegría que ellos mostraban. También pensé en las otras mujeres que podrían estar atrapadas en situaciones similares a la que yo había vivido. Me prometí que usaría mi experiencia para ayudar a otros, para ser una voz de esperanza y apoyo para aquellos que lo necesitaran. Quizás algún día, cuando estuviera lista, compartiría mi historia más ampliamente, para mostrar que siempre hay una salida, que siempre es posible comenzar de nuevo. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Valeria: ¿cena mañana? Tengo noticias emocionantes. Sonreí, sintiendo una oleada de cariño por esta mujer que se había convertido en mucho más que una amiga. Por supuesto, respondí. No puedo esperar para escucharlas. Mientras volvía a entrar en mi apartamento, me detuve frente al espejo del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada era muy diferente de la que había sido hace apenas un año. Sus ojos brillaban con confianza y alegría, su postura era erguida y segura. Era una mujer que sabía lo que valía, que no tenía miedo de perseguir sus sueños. Lo lograste, Carolina, me dije en voz baja. Este es solo el comienzo. Y tenía razón. Era un nuevo comienzo, no solo para mí, sino para todos aquellos cuyas vidas tocaría en los años venideros. Era el comienzo de una vida vivida en mis propios términos, una vida llena de propósito y alegría. Mientras me preparaba para dormir esa noche, sentí una profunda sensación de paz y gratitud. Gratitud por el camino que había recorrido, por las lecciones que había aprendido, por las personas que me habían apoyado. Pero sobre todo, gratitud por la mujer en la que me había convertido. Mañana sería un nuevo día, lleno de nuevas oportunidades y desafíos. Y yo estaba lista para enfrentarlo, con la cabeza en alto y el corazón abierto. Porque ahora sabía que, sin importar lo que la vida me deparara, tenía la fuerza para superarlo. Tenía la fuerza para crear mi propio destino. Este era mi nuevo comienzo. Y era hermoso.